Hermanas, Estamos bien, empezamos a ver a Samuel. empezamos a ver a Samuel. David, no, ya tenía David. Ah, David. O sea, pues, cuando Samuel unge a David. Bueno, ¿qué pasó cuando Samuel unge a David? A ver, ¿quién da más? No le pregunto a Andrés porque pues él no apenas llega aquí con nosotros en medio de este tema. Porque el Señor había apartado a David para él. Bueno, yo le quiero explicar a Andresito sobre todo. Entonces estamos viendo un tema desde hace cuánto tiempo. ¿Qué tema es, hermanas? Jesucristo en la Biblia. Jesucristo en la Biblia. Pero mucho tiempo. Entonces estamos identificando, desde que comenzamos en Génesis, ya vamos en el primer libro de Samuel, identificando todos los momentos en los que interviene el Señor Jesús en la Biblia. Entendiendo que el Antiguo Testamento no lo menciona como Jesucristo, ¿no? Sino como el Señor o el ángel del Señor o el enviado del Señor, ¿sí? Y hemos identificado los momentos en los que el Señor ha hablado, ¿no? En este caso, un tiempo de cese del tiempo de jueces, un surgimiento de un tiempo monárquico para Israel, o sea, el tiempo de reyes, teniendo como primer rey, un rey como malo, ¿cierto? Llamado Saúl, un hombre no conforme al corazón de Dios, un hombre que si bien fue ungido por Dios, fue un hombre que fue rechazado, desechado por Dios. Entonces Dios se levantó y Dios levantó a un hombre mejor que Saúl, llamado como David, que fue ungido también por el profeta ¿quién? Samuel. ¿Y cómo era David? ¿De qué edad más o menos? Era un adolescente. Era un adolescente, perfecto, más o menos. Y entendíamos hace 8 días, hablamos acerca de la gran misericordia de Dios. Como dice la palabra, que Él es tardo para la ira y grande misericordia. Pero comprendíamos que en esa dimensión de la gracia y del amor, Dios ama a todos y les da una oportunidad de arrepentimiento, de reconciliación. Pero que pasada la raya de la gracia, ¿qué viene? La ira de Dios, que viene contra todos sus enemigos. Y así es como Dios lo hace, ¿sí? Él da una oportunidad enorme para que la gente se arrepienta, para que sus enemigos se rindan, para que sus enemigos se arrepientan de sus pecados, de sus maldades. Y perfecto, el arca de Noé es un buen ejemplo de eso. 120 años demoró Noé construyendo el arca, ¿no? Dando una oportunidad para los que se arrepintieran. ¿Cuántos se arrepintieron? Noé. Y a través de eso Noé salvó a sus hijos y a sus nueras y a su esposa, obviamente, ¿no? Entonces Dios es así, da una enorme oportunidad. El Señor envía sus predicadores, sus misioneros para que prediquen el Evangelio, para decirle a la gente: reconcíliese con Dios, deje de ser enemigo de Dios, ¿correcto? Y veíamos la misericordia de Dios. ¿A través de quién? Del que recién había ungido Dios, que era David. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con David, ungido David? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, o qué empezó a pasar, ¿no? Pero respecto a la misericordia, ¿qué fue lo primero que hizo Dios con David? ¿Con quién tuvo misericordia Dios? Con Saúl. Con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando fue desechado Saúl, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y empezó a venir quién? David. No. Un espíritu inmundo que lo atormentaba. Entonces mirábamos cómo ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de cosas pasan en la medida en que en una persona no esté Dios. Dios es paz, ¿sí me entiende? Dios es amor, misericordia. Pero cuando Dios no está, ¿qué hay? Tormento, desgracia, zozobra. Y Saúl comenzó a vivir esto. Un momento terrible para él. ¿Y qué era lo único que lo calmaba? Que David le cantaba. David tocando su arpa. Porque ya ¿quién estaba con David?
del Señor. Entonces cuando David tocaba, lo que había en David emanaba de David. ¿Y qué producía en Saúl? Tranquilidad. Tranquilidad. Pero ya Saúl había sido desechado. Entonces entendíamos que hasta el tiempo de la venida del Señor Jesús y de la ira de Dios, Dios va a tener misericordia y amor por la humanidad. Pero algunos se salvarán, pero otros muchos no lo harán. Y esos otros muchos que no lo harán, esos sí van a ser destruidos por Dios mismo. ¿Sí me entiende? Entonces por eso es conveniente entender el amor de Dios, amarlo a Él en este tiempo, reconciliarnos con Él y perseverar hasta que Él venga. Amén. Entonces, bueno, y aparte de la misericordia, ¿qué más hacía Dios con David? ¿Por qué empezó a reconocerse David? Antes de ser ungido por Samuel, ¿qué pasaba con David? Era un pastor de ovejas. ¿Era algo sensacional? No, era un simple pastor de ovejas. Pero después de que fue ungido por Samuel y venido el Espíritu Santo sobre David, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar allá con las ovejas y con David? ¿Qué empezó a pasar? ¿Por qué se empezó a reconocer David? Por su fuerza. Porque venían osos y él con sus propias manos los despedazaba. Y si venían leones y depredadores contra las ovejas, ¿qué pasaba? Lo despedazaba, ¿cierto? Pero eso ¿quién lo producía? El Espíritu de Dios, perfecto. Entonces, comprendemos entonces que David comienza a verse el reflejo de la presencia de Dios en él. David pasa de ser un pastor de ovejas a ser un arpista de la corte del rey. ¿Correcto? Pero vamos al capítulo 17 a ver qué nos quiere decir el Señor. Ahora, la vida de David, si bien en estos pasajes no vemos literalmente la voz de Dios hablando, si vemos en la vida de David Dios profetizando. David está pasando de un tiempo de ser pastor de ovejas a un tiempo de ¿qué? Y esa es una transición a un tiempo de guerra. ¿Sí? Pasa de ser el pastor a ser un guerrero. Entonces yo quiero que usted entienda algo. En la vida cristiana uno tiene etapas. ¿Sí? La primera etapa es Dios tocando nuestra puerta. Esa es la primera etapa. ¿Tocando la puerta de quién? ¿De la persona santa? No. ¿De quién? Del pecador. El Señor dijo, yo no he venido por justos, sino por ¿qué? Pecadores. Por pecadores. ¿Aquí alguien lo escogieron por justo? No sé. Por pecador. Dios toca la puerta, el Señor Jesús toca la puerta y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien abre la puerta y me recibe, yo entraré y comeré con él y viviré con él, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? ¿Correcto? Somos convencidos de pecado, de nuestro estado de pecado, y somos trasladados a un estado de arrepentimiento. Entonces, que ese es el estado de reconciliación con Dios. Lo hemos entendido, ¿no? Nos arrepentimos de nuestros pecados delante del Señor, delante de los hombres, y comenzamos un tiempo a andar con Él. ¿Correcto? Ahora, uno pasa por etapas. David comenzó a experimentar un tiempo de poder de Dios, ¿no? Del amor de Dios, de su poder. Y él lo vivió, lo experimentó. Pero era el tiempo ya de pasar a otro escenario en su vida. Ahora, si nos vemos reflejados en David,
Entonces podemos estar algún tiempo cuidando ovejitas, pero Dios nos pondrá en entrenamiento, ¿correcto? La guerra espiritual es algo que tenemos que aprender. Tenemos que librarla desde nuestra propia vida, pasando por nuestra casa, nuestra familia, ¿sí? Pasando por la iglesia, el lugar de congregación, conquistando ciudades, conquistando naciones, para Cristo, ¿no? Los niveles van paulatinamente creciendo. Y este era el tiempo en donde ya David tenía que pasar de ser un pastor que defendía sus ovejas a un guerrero. Y entonces Dios propició un escenario como el de Goliat. Amén. Dios levanta a los enemigos de Israel para batallar contra Israel. Amén. Y encabezando esos enemigos había un hombre llamado Goliat. Vamos a mirar entonces. Dice: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. ¿Qué capítulo es? 17. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. ¿Para qué? Para la guerra. Para la guerra. ¿Para qué? Para la guerra. Y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Aseca, en Efis-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín. ¿Qué es un paladín? Un paladín es un soldado élite. ¿Has escuchado por ahí? Y el paladín de la justicia. ¿No has escuchado eso? Había uno que llamaba el paladín de la justicia. ¿Lo escuchó usted? Llamaba Centella. Soy Centella, el paladín de la justicia. O sea, pero el significado de paladín es un soldado élite, un soldado de fuerzas especiales. O sea, un soldado experimentado, ¿sí? En batalla, en entrenamiento. Un soldado de élite es alguien que sabe de defensa personal, batalla hombre a hombre, es un hombre de altas cualidades físicas, mentales, y tiene una cantidad de virtudes y talentos que se ponen en función de la guerra. Y este hombre era uno de esos, era un paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura 6 codos y un palmo, que es aproximadamente 3 metros, poco menos de 3 metros. O sea, además de que era un paladín, experto en artes marciales, lucha cuerpo a cuerpo, era un hombre que medía casi 3 metros. 3 metros es básicamente de aquí al techo, más o menos. Y de hecho un poquito más puede ser. Nuestros gigantes de hoy en día miden 2 metros 20, 2 metros 30 son. Sí, los más altos de la NBA miden 2.20, 2.25. Shaquille O'Neal mide 2.22. Imagínense. Entonces estamos hablando de un hombre 80 centímetros, 70 centímetros más alto que Shaquille O'Neal. No, papá. Entonces, imagínense, un hombre de élite, guerrero, curtido, entrenado, y además de eso, de esa estatura. ¿Sí? Dice, pero miren esto. Dice, llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla. ¿Qué es una cota de malla? O sea, estaba hecho con una especie de coraza hecha con placas, como unas escamas. ¿Sí? De bronce que pesaba 5.000 ciclos. 5.000 ciclos son 50 kilogramos. O sea, la sola coraza pesaba 50 kilogramos. 50 kilogramos ya es el peso de una mujer, más o menos una mujer delgada. Un bulto de cemento, pues pesa esos 50 kilos. Y póngaselo usted en el hombro a ver. ¿Sí me entiende? Pesa, man. 50 kilos pesaba la cota de malla, la coraza. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar.
y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. O sea, la punta de hierro pesaba 7 kilogramos. La sola punta de la lanza pesaba 7 kilogramos. Y su escudero iba adelante, además de eso tenía escudero. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Incluyendo a Saúl, que era el rey. Tuvo miedo. Nadie salió, evidentemente. Nadie salió. Imagínense ese gigante tan terrible. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David, el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Ya estaba en esa transición, ¿sí ven? Ya no cuidaba a tiempo completo las ovejas, sino que también era un siervo de la corte del rey. Y también era el que llevaba los alimentos desde la casa de sus hermanos hasta el campo de batalla. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Elá, combatiendo contra los filisteos. Combatiendo, imagínense. No estaban combatiendo. David se levantó muy de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David. ¿Cuáles palabras? Amedrentación, sáquenme aquí uno que me venza, ustedes son las chuchas, y muy posiblemente blasfemando contra el Dios de Israel. Meditemos allí en esto, hermano, sobre todo en esa transición de la que yo estoy resaltando. Sí, porque tenemos que pensar qué tan parecido puede ser el proceso de David comparado con el nuestro. Completamente parecido. Correcto. La palabra de Dios dice en la última lista negra, que está en Apocalipsis 21, que los primeros que se van para el infierno son los cobardes y los incrédulos. Tal parece que si se extrae la palabra, no me acuerdo qué es la palabra que se utiliza para esa primera parte de ese versículo, tal parece que cobarde e incrédulo es el mismo. Ah, claro, es cobarde porque es incrédulo. ¿Correcto? Entonces, el incrédulo termina siendo un cobarde, y el cobarde lo es porque no ha creído en Dios.
Pero ¿en qué contexto utiliza uno la palabra cobarde? Porque hay gente que... Yo conocí gente en el mundo que para las tropeles era... Se le paraban al que fuera. Terribles. Allá en la universidad había gente bien peleona, bien terrible. Pero a la hora, por ejemplo, no sé, a la hora de triunfar en la vida no lo lograban, ¿sí me entiendes? O a la hora de ser una persona de éxito no lo era. O a la hora de seguir a Cristo no lo han seguido, ¿sí me entiendes? Entonces hay que entender esto, hermano. Seguir a Cristo tiene consigo un escenario de guerra. Diga amén. Amén. Sí, requiere de valor. O sea, Cristo nos lleva a una guerra. Eso se conoce como una guerra no convencional, porque no es una guerra de pistolas, ni de bayonetas, ni de metralletas, ni de granadas, ni de morteros, ni de aviones de guerra, ni de buques de guerra. Es una guerra espiritual. Entonces yo meditaba en la última canción que cantamos. Yo decía, Señor, tus dos grandes características, el cordero y el león. ¿Sí me entiende? Nosotros debemos tener esas dos características. ¿Usted sabía? Usted debe tener, y no tiene nada que ver con una doble personalidad, viene siendo una sola, con dos facetas, ¿me entiende? En dos dimensiones. ¿En dónde tiene que ser usted un cordero? ¿Quién me dice? Con los hombres. Con los hombres. Usted tiene que ser como un corderito. ¿Cómo es un corderito, Andresito? Mansito, ¿cierto? Bonito, tiernito. Tiernito, suavecito, ¿no? Yo me acuerdo siempre, esa vez que fui a Panaca con Astrid y con Camilo, y fuimos allá a conocer los animalitos, y entonces hay marranitos, y hay gallinas, y hay pavos, y hay caballos, y hay cabras. Pero me causó curiosidad que los corderitos, para poderlos separar o encerrar, solamente se necesitaba una piola. Le ponían una piola así, con palos esquineros, y el corderito sentía la piola y se quedaba ahí. Lindos. Mansitos. Sí, mansitos. En cambio vemos de las cabras y tenían una cerca así. ¿Y por qué? Le preguntaba al veterinario, al zootecnista, no, es que esas son muy brincones. Tiene la capacidad de que si hacemos más bajita la cerca se nos sale. Entonces, fíjense cómo el juicio de las naciones, sobre todo, es el que muestra dos filas, dos lados, las ovejas y las cabras. Las ovejas como símbolos de los que han obedecido a Dios, y las cabras como símbolos de los que se han rebelado contra Dios. ¿Correcto? Ahora, el único que sí es bravo de los corderos, ¿cuál es? El carnero. El carnero, es el macho alfa. Tiene unos cuernos. No le come a nada, eso no. Ese viene siendo como un cordero león, ¿sí me entiende? Es un cordero no convencional. ¿Usted sí me está entendiendo? Y ese animal simboliza al Señor. ¿Sí me entiende? De hecho, los cuernos que se utilizaban para la guerra, que eran los chofares, son hechos de los cuernos del carnero. Y el animal que se enredó en los espinos cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac era un carnero que quedó trabado y es representación del Mesías. Correcto. Entonces, el camino, y escuche esto, el camino a la cruz o el camino al sacrificio, o sea, cuando las personas ofrecían sacrificio en el altar de bronce, ¿qué tenían que llevar? ¿Qué cordero tenían que llevar? No, pero No, jovencito. menor de un año. Bien jovencito. Sí, o sea, muy cachorrito. Pero, y el Señor simboliza un cordero de esas características yendo a la cruz. En la cruz pareciera que es como si fuera coronado en un cordero ya de las características de un carnero, ¿sí me entienden? De hecho parece que lo que se ve en el cielo no es un cordero así nomás.
que han tenido, parece que las visiones de Juan acerca del Cordero en el cielo es un carnero, cuernos, fuerza, ¿entiendes? Además, el carnero tiene en su parte frontal tiene un revestimiento en el cerebro que es muy grueso porque se utiliza para enfrentarse contra otros machos alfas. Es unas características muy diferentes al cordero normal, pero el Señor también es un león. Dice la palabra de Dios que en el cielo el cordero y el león, ¿sí?, se sentarán, se apacentarán juntos. O sea, ya el león no se va a comer al cordero. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene que ser como un cordero ante el mundo. Pero a veces que se le sale a uno. El tigre, ¿no? Hay gente que utiliza el ser cristiano como un estatus social. Hay gente que utiliza el cristianismo como... ¿no? Y es verdad, mire que una de las cosas que pasó hace poco con esta familia Anguila, el que trabajaba con el Ladian, terminó siendo un tipo tramposísimo, súper corrupto, que se llevaba una vida muy lujosa, terminaron siendo líderes de una iglesia. Dios mío. ¿Sí? La mano derecha de un pastor. Oiga, ¿qué pastor no tiene el discernimiento de las cosas, hermano? Oiga, uno como pastor le dice, oiga, Andresito, ¿usted en qué trabaja? Por lo menos debo saber en qué trabaja la persona. Andresito conduce un taxi. Pero si Andresito me comienza aquí a llegar con manillas de oro, gafas Ray-Ban, pecho aquí abierto, así peludo, como Mario Baracus, ¿qué voy a pensar yo? No, pero esa no es la parte determinante. La parte sobada es el sobrecito. ¿Sí me entiendes? Claro, porque es donde uno ve que la cosa no llega. ¿Cuánto puede ganar un funcionario de la DIAN de alta? Yo no sé si eso lo sepa los días. Por ahí 8 o 10 millones de pesos. Que se gane un alto ejecutivo, que gane 12 millones. 12 millones, por encima el diezmo es 1.200.000, ¿cierto? Pero resulta que este funcionario comienza a llegar con, mire pastor, $50.000. No, le gusta, ¿no? ¿De cuánto se gana en la DIAN? No, pastor, no pregunte. ¿Cómo que no pregunte? ¿Cómo así? Tengo que guardar mi congregación. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué tal aquí Andresito? No, pastor, mira ahí 500.000 pesitos de ofrenda. Yo sé que un taxista tiene que trabajar duro para pagar las cosas de la casa y comprar el mercado. Es duro, es una competencia dura. O sea, es un trabajo que toca sudar. Pero los pastores muchas veces por ambición, ¿cierto? Eso pasa mucho, que la iglesia, el rico tiene preponderancia precisamente porque aporta, porque da, porque las sillas, que si arreglo aquí yo lo pongo, y claro, el pastor al peso, y no es uno solo, eso pasa mucho. Correcto. Unos porque son ambiciosos, otros porque son pastores muy necesitados, que también los he conocido, y pues de la misma necesidad caen en esa dinámica. Pero ¿a qué voy? Porque es que estamos hablando de que tenemos que ser como corderos. Lo contrario a cordero viene siendo un tigre, un jaguar. Pero eso siempre lo asociamos como a algo violento, ¿no? Resulta que no solamente lo podemos asociar a algo violento, sino a comportamientos diametralmente opuestos a la mansedumbre y la humildad que caracteriza a un cordero. Por eso un cristiano no tiene por qué andar ni en estatus, ni en orgullos, ni en soberbias, ni en altiveces, porque eso no es de un cordero, no es de un cristiano. Una iglesia no es un club social. Una iglesia no es el lugar donde yo cumplo todos los pasos del éxito financiero. ¿Quién ha dicho eso? No es un lugar de jerarquías. No es un lugar de castas, como las hay en la India. Es decir, si usted en la India tiene más de, 25 vacas, hace parte de una casta. ¿Sí? Y el que tiene 25 para abajo es una casta menor. Entonces el que tiene 26 vacas, mira al que tiene 24 vacas por encima del hombro. Así es en la India.
¿Cuántas gallinas tiene usted? No tengo tantas. Ah, bueno, usted hace parte de esta casta. Así es en la India. ¿Sí me entiende? Y así también era en Ruanda. Yo estuve estudiando acerca de lo que pasó en Ruanda, ese genocidio que hubo en los años 90, donde supuestamente decían que una raza o una tribu llamada los Tutsi habían masacrado a 800.000 Hutus. Entonces yo me acuerdo que estaba yo en la que decía, oiga, ¿cómo hacen un negrito para saber que el otro es de otra raza, son negritos, mano? ¿Usted cómo hace para saber si ese de allá es tolimense y este de acá es, no sé, huilense, si ni siquiera se hablan? Sí, no, muy difícil. ¿Cómo hago para saber que el de allá es un pastuso si yo no lo he escuchado hablar? Entonces resulta que eso no tiene que ver con tribus ni con razas. Eso fue algo, resulta que Ruanda fue una colonia belga. Los belgas llegaron y hicieron una división de estratos. Entonces, si usted tiene tantas vacas, usted hace parte de los Tutsis. Y si tiene más de esas vacas, hace parte de los Hutus. Y eso creó un abismo entre los dos clanes. Como de ricos y pobres. Hasta que llegó un día en que los que se encaramaron en el gobierno sumaron todo ese resentimiento de años y lo desataron contra los que consideraban sus enemigos. Le salieron con machetes, con bates, con cuchillos, con armas blancas, con pistolas, y mataron en 33 días, mataron 800.000 de los del otro clase. Y también estuve estudiando lo de Yugoslavia. En Yugoslavia ni siquiera fue una cuestión de estratificación, sino que fue una cuestión de región, ni siquiera fue un nacionalismo, sino que fue un regionalismo. Entonces como si a alguien se le ocurriera salir y decir, es que aquí la raza superior de Colombia son los boyacenses. O sea, se nota que la diferencia entre serbios, croatas, bosnios, albanos, musulmanes, ¿sí?, eslovenos, viene siendo como la diferencia entre un pastuso y un caucano. Y fue tanto el odio que se acumuló durante años que terminó en una guerra civil de un tamaño, o sea, fue una guerra brutal. Toda la región de los países eslavos fue bañada en sangre para que al final de la guerra terminaran todos fracturados, y es lo que quiere tratar de pasar en España. Entonces Cataluña se le metió en la cabeza que no, que es que ellos son algo diferente, completamente diferente a los de la Comunidad Valenciana y a los de Castilla y a los de León, y son diferentes a los del norte, que son los gallegos, y los del País Vasco, que son muy similares. ¿Sí me está entendiendo? Pero esa es la característica del ser humano, esa es la característica del violento, del visceral. Entonces, si nosotros ahora pasamos a ser como Jesús, ¿vamos a seguir siendo lo mismo? Entonces nos airamos con facilidad contra el vecino, contra el familiar, no aguantamos nada. Y Dios dice, ¿cómo así? Tiene que ser como corderos. Claro. Y el Señor dice, ponga la otra mejilla. Yo no sé por qué se ha olvidado. Ahora se predica muy poco de eso. De verdad se está predicando muy poco. Ponga la otra mejilla, y si el ladrón viene y lo roba, dele 20.000 pesitos más para que vaya en taxi para la casa. Es que así es como dice el Señor. ¿Sí? No, mire, vaya en taxi para la casa. Oiga, solamente Dios sabe lo que tiene ese acto. Pero es que, hermano, cuando usted tiene la paz de Cristo, mire, le pueden llegar al restaurante donde usted está
comiendo que usted no va a perder la cordura. Y si el ladrón le dice a usted, deme el celular. Ahora yo sé que nosotros ahora pasamos o sea, somos corderos como seres humanos, pero somos leones en el mundo espiritual, amén. Obviamente, el guerrero que hace, Claro, pelea en oración. pelea, ata al espíritu de robo y tiene que tener discernimiento. Me pasó algo curioso. Yo por eso eché ese perro de ahí. Yo sentía que la muerte estaba sobre ese perro. Y até el espíritu de muerte. Una cosa que el mundo espiritual es algo muy complejo. Un perro que andaba por ahí al mediodía. No, pues La muerte estaba sobre él. No, pues no es que la primera vez que yo lo vi, el pobre perrito venía oliendo a mortecino y me impresionó. Yo pensé que era que él se había revolcado engordando, porque a veces los perros hacen eso de revolcarse con una rata podrida hecha revuelta. No, mentira, yo cuando lo vi bien era que el perro se estaba pudriendo en vida. Sí. Pero vea que después ya no le olvidé detectar el mismo olor a muerte. Pero a mí me pasó eso también, yo lo vi. Entonces, el mundo espiritual está lleno de luz y de tinieblas. Tiene que saber discernirlo. Y todo lo que trata de levantarse contra usted o lo que usted discierna, pelee contra eso. Ate espíritu de accidente. Oiga, a mí me sorprende lo poco que los cristianos hacen eso. Se va, le falta solamente santiguarse para meterse al carro. Hombre, hay que orar, hay que interceder, hay que atar espíritu de accidente, hay que reprender espíritu de muerte, hay que reprender espíritu de calamidad, hay que reprender espíritu de desgracia, hay que pedir ángeles para que vengan con uno, hay que orar en la carretera, ir adorando al Señor, ir en el fuego de Dios. Eso lo hace un león, pero en el mundo natural, como corderos. Uno lo hace como una desactividad. Lo que pasa es que miren, en eso que está hablando Mauricio hay una ecuación muy simple. El que es león en lo natural es cordero en lo espiritual. Y el que es cordero en lo natural, es león en lo espiritual. Exacto, entonces así de sencillo, son inversamente proporcionales. Yo conozco cristianos que eso es que espere que le voy a mandar, pero y verá, No, pero con que se van a quedar con mi herencia, es que verá que es que voy a fregarlos a todos. Mano, no ata ni un duende en el mundo espiritual. No. Lo muerden, los duendes le muerden las pantorrillas. No. Y lo que dice el pastor es verdad. Y en eso era lo que se destacaban los apóstoles. ¿Cómo era ese Pablo? Manso, humilde. Juan lo botaban allá en Patmos, allá con unas bolsas de arroz, viejito, inútil. Gracias por el arroz. Oiga, pero ¿quién era Juan en el mundo espiritual? Gigante. ¡Qué hombre tan terrible! Y Pablo, y Pedro. ¿Nosotros qué queremos ser, hermano? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Sí me entienden? Nosotros qué es lo que tenemos que... ¿Cómo queremos ser? Yo le digo una cosa. Yo en el mundo era atravesado. Yo era atravesado. Ay, que por ahí el taxista lo mirara a uno mal. O el del bus. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿O algo que? Imagínense. Gracias a Dios uno nos encontró con uno que... sí, le pegaron 4 tiros. Me hace acordar que una vez estábamos jugando rana, íbamos ganando, apostando, con 4 tipos que llegaron ahí al ranódromo. Vamos a jugar, vamos a apostar, íbamos ganando. Y en una vez se agacha uno de esos y de la chaqueta de la suma hace un mazo. Y yo lo veo y digo, uy. Le dije a mis compañeros, hermano, que vamos a perder. ¿Cómo así, no? Hermano, dejémonos ganar, hermano, porque a estos pollos les salieron gallos, papá. Y si llegamos a ganar y aquí se arma el trofeo, ¿quién pierde? Pues ganan ellos que están armados. ¿O usted con qué va a salir? ¿Qué? ¿Con un cortaúñas? ¿Con un bisturí para cortar hojas? No. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor nos enseña eso. Siempre mansos, humildes. Claro, revestidos de sabiduría. ¿Sí? Revestidos de templanza. Entendiendo cada tiempo, cada escenario. No actuando como un tonto. El Señor no actuó como un tonto. ¿Cómo actuó el Señor ante los fariseos?
Ay, sí, fariseitos. No, Me quieren votar me quieren votar por el despeñadero. con autoridad. Un pasito, ¿no? No. ¿Y cómo les habló a los saduceos? No. ¿Sí me entiende? El Señor actuaba como el cordero pequeño para ciertas cosas, pero de repente aparecía el carne. Pero eso solamente se vive en el espíritu. ¿Sí me entiende? Tienen que ser cosas espirituales, no de la carne. Y en la guerra espiritual con Satanás era un león, él es un león, el Señor, ¿se me entiende? Y con sus enemigos es un león, pero un león de unas dimensiones, no un león cojo, ni un león tuerto, un león terrible. Fuerte. O sea, nosotros tenemos que ser leones para los diablos, para los demonios, en todo momento. ¿Sí me entiende? Y yo va uno allí, uno entra mucho a las casas a orar por las personas. Oiga, ¿sabe qué hago yo cuando salgo de cada casa? Oro, reprendo todo lo que trata de pegarse. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, eso le puede repercutir en el futuro. Ahora mismo, cuando usted llega a la casa, llega con cola. Y eso se mete en la casa y qué problema después. ¿Sí me entienden? Pero para eso hay que tener discernimiento. Y eso se potencia en su relación con Dios. Amén. Entonces, aquí el soberbio, el arrogante, el que confiaba en sus cualidades humanas, en sus virtudes de guerra, ¿era quién? Goliat. Ese hombre, ¿a cuántos habrá despedazado? Hasta ese punto. Los filisteos, contrario a Israel, ellos son los descendientes de los fenicios, los filisteos, y esos pelearon desde el comienzo de la humanidad. Pero Israel, apenas de qué estaba saliendo, de ser un pueblo pastoril, hasta mal equipados estaban. En cambio, esta gente estaba, la tecnología militar y la experiencia de guerra, la estirpe de guerra que estaba en sus venas era una cualidad. Y eso no es en vano. Mire, Dios no va a levantar para sus ejércitos celestiales y dentro del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que a dónde va a ir a buscar el Señor? ¿A los soldados del ejército norteamericano? ¿A la inteligencia británica? ¿Al ejército chino? No. Va a levantarse los que humanamente parecieran insignificantes. Entonces puede aterrar los guerreros espirituales que uno ha conocido. ¿Cómo lo espiritual no tiene nada que ver con la apariencia física? Pastores así de chiquitos, flacos, pero que en la guerra espiritual son terribles, ¿sí? Terribles. Entonces, eso es lo que el Señor hacía con Israel. Se levantaba un pueblo pastoril a enfrentar los mejores ejércitos de la época y a destruirlos. Amén. A destruirlos. Es que cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, llegó a enfrentar a pueblos milenarios en la guerra y a todos los destruyó el Señor. Amén. Pastor, perdón, pero yo creo que sí tenemos que recibir lo que a mí me pasó una experiencia. Es que una noche que reprendí esa noche, tuve pesadillas, Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Mire, la primera regla de la guerra espiritual es: si no le están molestando a usted, no moleste. No, pues que uno sí, primero. De soberbia, de orgullo, pero en tu propia vida. Sí, claro. No, pues una guerra espiritual sería como liberación. Entonces, en tal caso es mejor orar, miren, en ese caso es mejor orar, aborrecer eso, y si usted siente que hay un espíritu, porque es que hay que entender que la carne de uno es soberbia y es arrogante. Cuando la soberbia y la arrogancia son cosas que van más allá de su propia voluntad. Por ejemplo, la carne es más genial, ¿sí? La ira. Pero hay una ira que es normal. Hay personas que tienen una ira que es rara, que es como desbordada, que el tipo, por ejemplo, dice, la persona dice,
mañana, a partir de mañana, no me vuelvo a poner de mal genio. Pues madre se levanta encrispado, enloquecido y coge pata a todo el mundo. Que cuando, les puedo explicar, cuando la voluntad falla, significa que hay un espíritu inmundo de por medio. La persona necesita liberación. ¿Se libera a usted mismo? No, sobre todo al principio, porque usted no tiene la autoridad para hacerlo. Es que ahí es lo que tenemos que nosotros como aprender. Pues perfecto, mire, el maestro del guerrero espiritual se llama el Espíritu Santo. Por esa razón es que David no aparece frente a Goliat sin la unción. ¿Cuándo aparece David frente a Goliat? Ya tenía la unción. Sí, porque ¿Dios lo había entrenado en el secreto? Sí, ¿con qué lo entrenó el Señor? Con piedras. Con osos y con leones. Sí, mire, yo le voy a ser muy sincero. Si a mí me dijeran, se quiere agarrar con el gigante de 3 metros o con un león, yo le diría, suéltame el gigante. Sin ninguna duda. Porque yo con el gigante tengo alguna opción. Pero con el león, ¿qué opción tiene uno? Eso es un animal que tiene navajas en las manos y en las muelas una trituradora. Pero era tan fuerte el poder del Espíritu Santo sobre David que lo entrenó matando leones, ¿cierto? Entonces, el primer entrenamiento de un verdadero guerrero espiritual es en el secreto, aprendiendo a conocer la unción. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Mientras que yo no tengo esa relación con el Espíritu Santo, mientras que yo no tenga a mi mentor, al que me revela, al que me hace entender el mundo espiritual, si yo no tengo esa relación, mire, no se meta de guerrero si no lo ha llamado Dios a usted en la guerra, es un llamado específico. ¿Sí? Todos los creyentes tenemos un nivel de guerra, sí, pero sobre todo el nivel de guerra básico es el nivel defensivo. Y se vuelve ofensivo solamente cuando vamos a por lo nuestro. Por ejemplo, la mamá que pelea por sus hijos. Hombre, eche mano de la guerra espiritual. Pero ya para ser un guerrero de verdad de Dios, usted tiene que tener unas armas, unos dones específicos. ¿Cuáles son los dones? Usted necesita primero una comunión con el Espíritu Santo donde le hable. Porque si usted dice, yo un guerrero espiritual, bueno, a ver, suélteme aquí este guerrero. Y le sueltan el endemoniado, ¡ay! Y está ahí echando babas y revolcándose como un gusano para allá y para acá. Y usted es un guerrero espiritual, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hay que saber para poder echar fuera ese espíritu? ¿Quién me dice? Que no se maite. ¿Dónde está la victoria de una liberación? A ver, ¿quién me dice? ¿Ni idea? Mire, el primer paso para que una liberación se dé es conocer el nombre del espíritu maligno o inmundo. ¿Qué es lo que está operando ahí? Porque el poder de los demonios está en la oscuridad. ¿Sí? Por eso Jesús dice que Él es ¿qué? La luz. Entonces, por ejemplo, si apagamos aquí todas las luces y estuviéramos en un desierto bien tremendo, ¿qué se vería? Nada. Entonces los demonios operan en la oscuridad. Cuando Cristo hace, lo primero que hace con una vida es prender la luz para que usted mismo vea su condición. No puede existir un creyente ciego. No, yo llegué a Cristo y no, todavía no soy consciente de mi propia condición. No. Dios comienza a mostrarle a usted quién es y qué tiene, sus problemas. Entonces, cuando yo ya sé el espíritu inmundo que está operando en una persona, el siguiente paso es hacer uso de la autoridad de Cristo y echarlo afuera. ¿Sí? Muchos pastores, ¿qué hacen? Se ponen a preguntarle al diablo. ¡Diablo! ¿Nunca les da una liberación así de eso? No. Eso toca en vivo en directo. Esperemos que Dios nos permita una liberación aquí para que ustedes puedan ver cómo es una liberación. Entonces muchos pastores son: ¡Diablo! ¿Cómo te llamas? Bueno, eso es una posibilidad, ¿cierto? Pero si usted es un guerrero de Cristo, en vez de andarle preguntando a un demonio cómo se llama, porque no te lo engañan, mejor que te voy a preguntar el nombre del Señor Jesús para que se vea obligado a hablar. Pero mejor que eso es tener un don que se llama ¿cómo? Ciencia o discernimiento de espíritus.
espíritu de tal cosa, te ato en el nombre de Jesús. Cuando ya usted lo saca a la luz, hay unos dones, ¿sí? Y hay una comunión con el guerrero principal, que es el Espíritu Santo. Si usted no tiene esa comunión con él, no le meta. A andarle pegando a los avisperos, espere y verá que pueda levantar este avispero a mamonazos. Usted le pega al avispero y lleva. No lo dude. Si es con el Espíritu Santo que usted está operando, hágale, porque usted está en la victoria. Ahora, en el caso de Luzmila, si es un problema que usted ha detectado en usted lo que tiene es que venir a hablar con su pastor. Pues como ¿Sí? yo, ¿qué reprendo yo? Espíritu de enfermedad, espíritu de soberbia, de ira, de mal genio. Por eso. Entonces, pero por eso yo digo, Por eso, pero si es en mí mismo, ¿sí? No, usted no es la llamada de echarlo fuera. Tienes que ir donde el pastor y decirle, pastor, venga, yo necesito confesarle algo. ¿Qué le pasa a los militas? Que tengo una piedra en la tenaza. ¿Cómo es la cosa? Pues yo no parezco pastor, pero cuando a mí se me salta la piedra, yo soy de sacar crucete y empezar a bolear allá. No, estoy exagerando. No, pero pues mira cómo es. Pero, escuchen. Tal vez no sé, no Por estoy eso. hablando bien, no Por sé. eso, ¿cuándo es un espíritu de ira? Cuando es algo que se sale de control. La persona pierde los cabales, se enceguece y no conoce ni a la mamá. En ese caso, venga para acá, papito. ¿Espíritu de qué? De ira. Hay otra ira que es natural, que es la que está en mi carne. Mal genio, ¿no? No, por eso. Pero la solución para la ira de la carne es andar en el espíritu, no es liberación. ¿Sí me van a entender o no? Sí. Por ejemplo, lo que cuenta ese Amadito, Amadito Dios le sacó un espíritu de ira generacional, porque él era de una ira que se descontrolaba, de coger el teléfono y ¡pum! Y mejor dicho, remodelaba la casa a su manera, ¿no? Sí, no, y no, y es que era Quedaba que para remodelar. Los vidrios. bueno, él la remodelaba, yo creo que la Los remodelaba. arreglaba. No, pero es que es en serio, por eso se lo estoy. Y él decía, uno decía, uy, maíz, y él decía, no, tengo que cambiar. Al siguiente día igual. ¿Qué hay? Un diablo. Sí. Entonces, ¿qué necesitaba él? Liberación, pero ahora tiene un problema. Como es un espíritu generacional o una tendencia, lo que hace es que coge el alma y la ladea. Y hace esto, queda con una tendencia. Como el que tiene escoliosis, ¿cómo le queda la columna? Torcida completamente. Entonces para mejorar, los médicos, ¿qué le hacen? Le ponen unas varillas y unas vainas y le hacen así. Esas varillas es el Espíritu Santo en su vida. Ahora quite las varillas. ¿Sabe qué trata de hacer la columna? La tendencia. Bueno. Entonces, si usted que tiene un espíritu de ira, ¿sí? O que tuvo, permanece en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le da amor, paz, paciencia, benignidad. Mire usted, flota. Pero si usted se sale del Espíritu Santo y dura 2, 3, 4 horas carnal, que es político, que es asqueroso, y es churbia, y uno dice, oiga, páreme, ¿no? Entonces usted empieza a acelerarse y la carne, ¿cómo empieza a hacer? A crecer, porque son ecuaciones, ya les dije. Entre más carne, menos espíritu. ¿Y qué hace uno ahí, pastor? Meterse a orar, hermana, córrale. Como decía ahí, corra los brazos del Padre, papá. ¿Cómo me tocó a mí vencer mi ira? Ya no solamente el espíritu, era porque a mí lo echaron fuera también. Porque yo me puse a entrenar taekwondo y esas vainas le meten a uno su vaina. Porque ahora uno quiere escalabrar gente a punta de patadas, hermano. ¿Ah? Cuando ya fui libre de eso, tuve que luchar después con mi propia carne. Ya no era demonio. Ya el diablo es usted. Entonces me reprendo a mí mismo y meto 3 cachetadas, no funciona. La solución, mire, el único ser en el universo que puede manejar la carne de uno se llama el Espíritu de Dios. Entonces, mientras que yo aprendí a caminar en el Espíritu, yo solamente podía estar en el Espíritu orando. No lo lograba por la calle, todavía estaba en ese entrenamiento. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí para empezar a vencer mi ira? Hermano, una vez mi mamá y mi hermano, que son los especialistas en la familia de uno, son los especialistas en sacarle una la piedra. ¿Sí o no es así? Usted quiere que le saquen la piedra, visite a su familia. O esposos. El que está pegadito, usted lo conoce y sabe dónde chuzarlo. Es antiguo. Y dice, ¿Qué hace así? mire, y ahí sabe dónde tocarlo para que vean.
estaba almorzando, mi hermana y mamá me empiezan a dar, me empiezan a fregar la vida, y empiezo yo, empieza la sangre a subir y me sube. Cuando siento yo que estoy ya bejuco, dejé los tenedores así, claro, ellos dos se quedan quietos porque yo miércoles enloquece el Toñito, aquí nos va a poner la mesa de sombrero. Y dije, uy señor, no, tengo que correr ahora. Mire, dejé de almorzar, me paré en silencio, claro, ellos todos así aterrados, pensaban que en qué momento yo agarrara así ya lo acababa. Me metí a mi cuarto de oración y le dije con mucha sinceridad, Señor, ayúdame porque estoy que cojo a mi hermano, no friegue de una solva para que aprenda. Pero tú eres mi paz, ayúdame, me puse a orar, ayúdame, Señor, ya me tomo, dame tu espíritu. Y oré, hasta que sentí que como que la sangre hizo y el Espíritu Santo hizo. Salí de mi cuarto de oración con una sonrisita y mi mamá y mi hermano mirándome como aterrados, ¿qué está pasándole a mi hermano? Vas a ir comiendo. Pero uno tiene que tomar el compromiso. El león, ¿sí ven lo que le está diciendo? El león, ese es un león pero espiritual. Que entiende que vean, ya vencí al espíritu de la ira, pero tengo otro enemigo aquí, mírenlo. Su enemigo duerme con usted, es usted mismo. No busque más culpables que usted es culpable. En su carne está el pecado. Yo lo mandé la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Sí lo leyeron? En su carne, nadie puede escapar de sí mismo. Hermano, eso es una ley de la vida. Oh, voy a escapar del pecado, dijeron los monjes en la antigüedad. Encerremos en un monasterio aquí todos juntos para escapar del pecado. Viejas degeneradas. Bueno, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, y después de 5 meses empezaron San Bartolomé con San Juliano a mirarse las barbas y a decir, ese Bartolomé no está tan feo. ¿De dónde cree que provienen todos estos problemas sexuales de la Iglesia Católica Romana? De que los hacen ser celibes a las malas. Y sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo allá, ay Dios ayúdame, enloquecidos, agarran al del lado. Viene al monaguillo. Claro, ¿por qué? Porque es que el pecado no está en el mundo, el pecado no está en el bar, el pecado está, vea. Usted tiene que ser un león para que su carne cuando hace, ay papá, ayuda, ayuda papá, santo, y empieza a alabar a Dios, adore, te amo Señor, te adoro, ya no pecó. ¿Cuántos entendieron? Entonces, si necesita liberación, hable con su pastor. Si es su propia carne, si es su temperamento, que también tiene usted que entender que hay temperamentos. No todo el mundo es suave. ¿Qué tal toda la iglesia llena de... Ay, no. Ustedes saben que el temperamento es algo que nace con usted. Aquí en la casa uno ve a un Emanuel, ese es un niño. Diferente, feliz, contentico, y uno ve al otro. José, ¡no! ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? Nació así, es temperamento. Pero el Espíritu de Dios es el único que tiene la capacidad de contener ese temperamento que como que usted devora así rapidito, pues, ¿sí? Eso, ¿quién tiene la capacidad de frenar ese temperamento tan bravo? El Espíritu de Dios. Entonces es una batalla, no solo con el mundo espiritual, la gran batalla de su vida es con usted. Entre más usted venza a usted puede vencer a cualquier diablo que se le pare enfrente, porque los demonios saben quién es quién. Y si ven a los maridos y dicen, uy, no hay poquita de esa señora, hay mucho Cristo en ella. Uy, qué susto, corramos. Pero si entro yo y ven harto de mí, poquito de Cristo, y dicen, hasta las vamos a dar 3 cachetadas ahí. Claro, eso es una cosa inversamente, ¿qué? Proporcional. Entonces, ya les dije, ¿no? Si es guerra espiritual, no alborote el avispero, que Dios no lo mandó a alborotar. Si es por defenderse, que se le metió el diablo a la casa, o hay un demonio mirándole el pie a la cama, haciéndole, ¡ah! Denle la mula, no se va a dejar. Claro, porque es que el Espíritu Santo me dijo, porque yo fui entrenado por Dios para la guerra espiritual. Yo le dije, Señor, se me metió el diablo, ¿ahora qué hago aquí en la casa? Me dijo, ¿qué me dijo él? ¡Defiéndete! Vamos, pues me defiendo, dije yo. Pero yo siempre pensé que uno necesitaba el permiso de él para las cosas. Pero cuando se le meten a uno al rancho, la orden es, defiéndase.
Claro, ni vos que no fuera, se le metió el ladrón y, ay Señor, ¿qué hago? ¿Cómo así? Defiéndase. ¿Sí me entienden? Si es para andar atacando demonios, de la mano de él. ¿Sí? Y si es en su propia vida, sinceridad con su autoridad, pastor, tengo un problema grave en esta área, y ore por mí. El pastor le echa fuera al diablo y se acabó el problema, pero queda su carne. Vivir en el Espíritu de Dios es lo único que aquieta esto. Porque es violenta. Es dar la violencia y dar la fornicación. Son las dos tendencias de la carne. El área sexual, está la religiosidad también. Le gusta la religión, la idolatría, esa vaina le fascina la carne. Y la hechicería. Y es dada a la ira. Son sus tres áreas. Cuando usted vea que está como rabioso, póngase a orar, está carnal. Si sobrepasa su propia voluntad, pídale al pastor, ¿qué hacemos? Normalmente eso va a ir ligado de ayuno. Le va a tocar un día, 2 o 3 de ayuno, para que como que afloje, como el odontólogo, ¿verdad? Que le afloja uno la muela, hasta que se la saca. Hay diablos que están tan pegados a usted que toca aflojarlos con ayunito, para que ya luego salgan con la hidrolavadora del espíritu. Ya. Bueno, una pregunta. Vamos a dar hasta ahí, ¿vale? Pero entonces mediten en que si el Señor está, o sea, a mí me da la impresión que todo esto que estamos viendo en la palabra coincide con tiempos que usted está viviendo. Claro, sí, es verdad. ¿Sí me entiendes? La hora de ir a enfrentarse a ese Goliat. Porque la victoria sobre Goliat va a garantizar que usted domine. Pero si Goliat le llega a ganar, que Goliat lo dice, si me ganan a mí, mire, toda Filistea tiene que servirle a usted. Y hay que algún filisteo diga, ¿qué le pasa a Goliat? Pues así va usted. Ah, ¿cómo la cosa? No, ya. ¿Quiénes eran los primeros que temblaban con Goliat? ¿Los israelitas? No. Era el propio pueblo de Filistea. O sea que Goliat le tuvo que haber sonado los mocos a medio Filistea. ¿Sí? ¿Cómo se hace uno fama? Para atrás. ¿Sí me entiende? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que gobernar. Y si por alguna razón perdemos, nos volvemos esclavos de lo que nos vence. Esclavos del pecado. Está ese Goliat ahí, bueno, vamos a vencerlo, pero a vencerlo con la estrategia de Dios. Ahora, tienen que entender, hermanos, que la primera fase de la guerra espiritual es la adoración. No se ponga, no toque un diablo todavía. Métase con Dios. Que descienda esa bruma de Dios sobre su vida. Uno ya lo percibe, esa unción que queda inundar la casa, ya usted, eso que venía uno como todo quisquilloso, como todo rabiosito, y ya uno ve se vuelve toda una palomita. Ya ahí se soluciona el tema de su carácter. Y en esa dimensión del espíritu donde el Señor le dice, mire, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Repréndalo, átelo. De hecho era algo tan curioso porque el pastor estaba hablando acá y llegan a uno y se le despierta, se le dispara uno al don y yo veía el problema de cada uno de ustedes. Entonces yo me pregunto, en el caso de Humilita, ¿cómo era su abuelita? ¿Los abuelitos cómo eran? Cascarrabiosos. Por lo menos papá era... Ah, bueno, entonces sí ahí hay una cosa, Claro, sí. hay una cosa de ira que tenemos que trabajar, Humilita. Algo que está ahí como que... Sí, pero en ningún momento mi ira... No, es que la ira tiene muchas facetas. Claro, sí. Mi ira era el que llegaba y ¡pah! Y que quita acá, así era mi ira. Hay otros que se ponen, que es una ira implosiva. Yo soy un peluche, no Pérez, que es el nota. Se ponen. Pero hay otra ira que es una ira, o sea, a ver, más que ira, quiero que miremos algo. Yo lo veo más como por el evangelio, por lo menos tengo... Sí, es como, o sea, yo le llamaría terrenalmente cascarrabia. Por lo menos no llegué temprano y a mí me dio mal genio porque me dejaron un carro frente y yo no podía sacar el carro. Perfecto. Ese, pero quiero que lo identifiquemos en la palabra.
¿Sí me entiende? Porque la ira es algo que Sí, destruye, sí. pero, No, pero yo era así, pero todavía el Señor me ayudó. bueno, Muchísimo. es que mire, yo por ejemplo pasaba hacia, mire, yo le voy a decir, voy a ser sincero, Andrés tiene una iniquidad, usted está arrancando, no está fresquita, ya lo hablaba, tiene el papá, bueno, tiene una cosa templada, de hecho aquel caballero era que los de patillas acá de golpes, y eso es lo que toca venir a, lo que está recién, y el hombre que viene aquí a empezar a trabajar es, yo veía a mi tía, yo veía un problema de carácter, allá en un tema espiritual. El problema de mi tía, ¿lo puedo decir? Miedo a los hombres. Miedo a los hombres. El tema de la cosa como carcamallosa. ¿Me entienden? Si Dios está mostrando, lo ponemos por eso. ¿No le parece? Pero el pastor ora por cada uno de nosotros para eso. Vamos a orar. No sé si eso se va a solucionar ya. No, lo que toque trabajar en consejería, o sea, lo que toque trabajar en consejería. Mire, ¿sabe cómo lo percibo yo? Mire, yo le voy a explicar. Hay un espíritu, mire, escuchen muy bien esto, escuchen muy bien. Hay un espíritu que se llama espíritu de Jezabel. Eso maneja otra serie de cosas. Aquí mi señora esposa, en la época, cuando éramos amigos y novios, ese era el problema de él. El espíritu de Jezabel es un espíritu que tiene como función empoderarse sobre el hombre y tener poder. Empoderamiento. Y también maneja áreas de sexualidad y manipulación brutales. Ella, Dios se lo identifica. ¿Qué comienza a hacer ella? A meterse conmigo. Hasta que, eso es como cuando usted pone un overol de mecánico, como toca, entonces se la va con jamoncito, poco a poco, le toca meterlo a agua caliente, una babofao, gasolina, basol, para que eso ablande. Un día llegó ella donde Antonio, al mediodía. Pastor, siento que me atraganto, como si le fuera a salir. Antonio ora por ella. Y dice, sí, está ahí como que. Nota que ese espíritu. Venga, yo le voy a decir como yo lo vi. Ese espíritu la tenía a ella. Es un monstruo ese espíritu. Tenía unas garras largas, se las tenía clavadas en la parte de su alma aquí. Pero es que cuando ella llegó estaba así como ya, como tambaleante. Llegó Antonio, le pegó un jalonazo a ese espíritu y así se puso a llorar. Y tocó empezar a echarle como un antiséptico espiritual y que simula cosas a llenar esos huecos porque quedan como unos huecos. Entonces, el ayuno y esas cosas es como el detergente donde uno pone o sea, la presencia de Dios y todo lo que tiene es como eso que comienza a ablandar las cosas. ¿Sí me entienden? Y si Dios muestra las cosas, pues batallemos. Claro, para eso es la luz. ¿Sí me entienden? Yo le estaba contando que yo comenzaba a ver todo y le estaba diciendo acá cuál es el problema de cada uno. Pues atendándolo. Entonces, lo que puede hacerse hoy acá, pues se hace. Pero lo que requiere ya un proceso de consejería. Vamos a comenzar con Lumilita, posiblemente un tiempo de consejería, y con mis hermanas que tienen el tema del miedo. O sea, es que es como. O sea, a ver, me explico. No es propiamente que pase una persona y yo le tenga miedo a la persona, sino que las cosas humanas las abruman. ¿Sí me entienden? En el caso de mi tía, puede ser con una cosa que tiene que ver con una dificultad de decirle no a la gente. Una cosa de determinación en su vida. En el caso de los militares es que las cotidianidades pueden abrumarla, pero tiene que ver más o menos con lo mismo. Por eso su merced a veces los problemas, las situaciones cotidianas tratan de arrollarla. Eso es por un espíritu, que es el espíritu, podemos llamarlo el espíritu de Saúl. ¿Es el problema de Saúl? Les voy a preguntarle al Señor. Sí, por esa razón lo que les decía, el verdadero guerrero espiritual tiene que tener los dones del Espíritu Santo para eso. O sea, por ejemplo, David no se apareció pelado ante Goliat. Su arma de pronto no era la lanza ni la jabalina, pero una onda. El filisteo dijo, pero él no sabía con quién se estaba metiendo. ¿Qué tipo donde ponía el ojo? Ponía la piedra.
Claro, se la incrustó aquí en la frente. Entonces, el guerrero toca en los dones. ¿Cómo se logra en consejería? Venga Carlos Marinita orando, el Dios le muestra tal espíritu. Y lo de mi tía es sencillamente seguirse llenando de la presencia de Dios. Porque yo vi a mi tía Clemencia que ella es una cosa del carácter de Dios. Claro, se fortalece con Ya usted ha sido Espíritu Santo. liberada. Fíjese cómo todo este tiempo uno cree que no, porque es que uno tiene una visión de la liberación y es que va a caer allá de cabeza y va a empezar a hablar. No, eso es de las películas. No, Ahora, a veces pasa, sí. a veces pasa, ¿sí me entiende? Lo que pasa es que mire, hay personas que han hecho de verdad cosas en el mundo espiritual y en su vida. Ya, muy fuerte. Una persona que ha practicado la brujería desde pequeña, créanme que la liberación es brutal. sí, va para el piso. Va para el piso y ahí comienza hasta. Hay iglesias pentecostales donde tienen que poner el balde al lado. Para que vomite, señor. Para que vomite. Teníamos una amiga en el campamento de Josué, mano, que cada 8 días dejaba una bolsa llenita de vómito. Porque tenía una cantidad de cosas. En los videos de TV Joshua también se ve. Sí. Y en África que pulula la Hay liberaciones muy duras, las de brujería son fuertes. A nosotros nos tocó una de las más duras de las que yo estuve fue de un paramilitar. Un ex paramilitar que estaba, tenía, ¿cómo se llama eso? Una aseguranza. Hizo pacto con balas, con sangre, con partes humanas para que las balas no le entraran. ¿Nunca le escuchó de nada? Sí. Usted era ese hombre. Solo entre 5 no lo podíamos coger, hermano. ¡Ah! Y quedó libre, usted era como un niño, la carita después. Así había quedado el Garen, como un niño. La carita, un angelito. Pero entonces quería mirar, porque era lo que quería mirar acá en Gálatas 5 una cosa. Ya, porque uno puede identificar espíritus desde el pecado mismo. En las obras de la carne, ¿no? Dice acá 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: fornicación, adulterio, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidias. Préstame una Reina Valera más bien, una 1960, que aquí está diferente. Esa nota está diferente. Mejor utilicemos esta. Mi tía Marcela, ¿qué año se casó ella? Como en 1991. No, con Gustavo. Como en el 2013. Claro, ya la niña había nacido, ¿no? Claro. Ahí está. Toca atacar, empezar a combatir eso desde ahí. Sí, porque Valentina nació en el... Si la pelada está ya está empezando a tener cuadros de rebeldía y de apatía por las cosas de Dios, es que la cosa se pone a temblar. Toca entrar a pelear por eso. Bueno, pero quiero que miremos esto rápidamente. Sí, no de la noche. Espera que me acordé de eso. 5, 19 dice, no vale, no, aquí Gálatas 5, 19 dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí hay una cantidad de características de la carne que la carne está acostumbrada a hacerlas, pero que detrás de eso puede también haber un dominio espiritual, ¿me entienden? Y uno tiene que mirar eso y lograr no ver como que si esto fuera un espejo. Y lo que dice el pastor, si yo detecto que es algo que me está sobrepasando,
esto que me está pasando recurrentemente, con mucha facilidad, es porque hay algo ahí, que necesita salir de ahí. ¿Sí me entienden? Ahora hay espíritus de temor. ¿Entienden? Yo no diría que es un espíritu de Saúl, porque es que Saúl tenía una serie de características que no me quedó algo mucho más. Pero vamos a orar, ¿les parece? Y pues con Andrés toca, hermano, psicoterapia bíblica, consejería. Mano, toca meterle mucho camino a eso. Cuando tiene unos sueños así que empieza la persona a gritar y asesinos, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Espíritus de pesadilla, de tormento. Sí, es que ahí está. Y eso es una iniquidad. Pero eso toca entrar a mirar, eso no debe ser tan fácil, debe ser algo profundo. Lo importante, mire, Pero lo importante pero es una iniquidad porque eso le pasa a las hermanas, le pasa bueno, le pasa a Diana. Mire, las iniquidades son de lo más difícil de desarraigar. Porque para detectarlo primero hay que se necesita la revelación del Señor. Tratando de cerrar. La iniquidad son los pecados Antepasados, de generaciones Sí. atrás. Que están arraigados en la familia. Yo creo que lo de Lumerita es eso. Un tipo de ira del cascarrabioso. De uno como cascarrabioso, como bravo. Como amargado se pone. Sí, hay cosas que... Papá era muy bravo y otra cosa es que dice, ay, es que Jiménez, yo le dije, ojo con eso. Yo una de mis hermanas le dije, nada de eso, que como que dice que como nosotros heredamos hermanos. Pero sí, claro. Pero entonces, mire, lo más importante para que usted reciba toda la liberación completa, siempre es su comunión con Dios. Pase tiempo con Dios. Sí. Pregúntele, ¿qué pasa conmigo, Señor? Sí. ¿Por qué soy así, papá? ¿Qué me pasa? Él le va a revelar. Claro que ya, no, yo ya, mi evangelio siempre, ¿cómo le diría yo? Yo lo reprimo. Lo logra controlar. Pero también hay un tipo de ira que es implosiva, ¿no? Sí, Que se oculta y también puede ser un espíritu. Porque inclusive una vez me tocó hablárselo, ¿sabe qué? A un pastor. Y el pastor me miraba con cara como de que yo soy pastor, ¿cómo me parece que tengo un espíritu de ira? Pero Dios me dijo que usted lo tiene, hermano. Pero que cuando usted le da rabia, usted no se provoca, sino que sonríe. Y me sonrió y le dije, miren. Así le dije, porque yo pues, uno de profeta le toca así. Y le dije, mire, no se ponga bravo conmigo, usted tiene su relación con Dios, vaya y pregúntele a Dios. Si yo estoy en error, me viene, me lo dice y me corrige. Pero si Dios me habla a mí, entonces más bien échalo para afuera y sea libre, hermano. ¿Qué dice el pastor en humildad con todo y que le dio piedra? Yo digo, bueno, pues se metió con Dios, yo le digo, usted tiene ese espíritu, échelo. Uy, Señor, perdóname, el arrepentimiento lo afloja. Y luego la autoridad de Cristo lo saca. ¿Vale? Entonces, comunión con Dios. Y Él es rebelde. Bueno, hermano, pongámonos de pie. Vale, hay alguna canción para administrar o dos canciones, no sé. Vamos a ver cómo van a hacer. Bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a empezar a orar, hermano, así como hacemos los domingos, vamos a empezar a orar. A decirle al Señor que, dale gracias al Señor porque es que Él nos muestra para hacernos libres, amén. Amén. Bendito Señor de poder y de gloria. Te alabamos en esta hora, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Señor, estamos contentos en esta noche, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor, porque has traído la luz a nuestras vidas, Señor. Porque has traído revelación, Señor, qué privilegio, Señor, ser libres. Maravilloso Dios, que se rompan las cadenas, los yugos, Señor, que haya libertad. Señor, cuán agradecido estaba el Gadareno, Señor. El Gadareno estaba agradecido. Señor, 2000 demonios le fueron sacados, Señor. Recobró la cordura, Señor, recobró, Señor, de la gloria. Recobró lo que había perdido, Señor. Y ese fue su principal testimonio. No te servía Él contigo allí en el ministerio, te servía era
guiando a aquellos que lo vieron durante años, Señor, siendo un desastre, Señor, siendo un hombre perdido, un hombre enloquecido, lleno de furia y poseído, y ahora un hombre cuerdo, un hombre en sus cabales, Señor, y lo hiciste con el lunático, Señor, que se arrojaba al fuego y se arrojaba a las aguas, Señor. Te damos gracias en esta noche por esto, Señor maravilloso. Te damos gracias, Señor. Yo te pido que toques a mis hermanos en esta hora, Señora, a aquellos, Señor Santo, que han perseverado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a tu hija Clemencia, Señor, que han desmenuzado gran cantidad de cosas que ella tenía, Señor maravilloso. Señor, la iniquidad, Señor, la herencia de sus papás, Señor, todo el pecado que ella ejerció, ella se ha arrepentido con intensidad, de verdad te ama con mucha profundidad, pero ahora ya está librando una batalla, Señor maravilloso, con su alma, Señor, y su carne, como todo cristiano tiene que vivirla, Señor. Ahora yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, sobre ella, Rey de la Gloria. El Señor me está hablando, me está diciendo, hija mía, me está diciendo el Señor, las canas de tu cabeza son para cortarlas con orgullo, dice el Señor. Dice el Señor. Esto tiene posiblemente una simbología espiritual, o sea, posiblemente el Señor lo que quiere es que su merced no se pinte más el pelo. Eso tiene un trasfondo espiritual. Ahora el Señor quiere que porte así como sus hermanas, que porte con honra. Eso tiene un significado, dice el Señor. Eso da respeto, eso da autoridad, dice el Señor. Yo le doy esto a los ancianos para que en ellos se vea la autoridad. No lo hagas más, hija mía. Yo sé que tú no lo sabías, dice el Señor, pero yo quiero que me hagas caso en esto, dice el Señor. Yo voy a llenarte con mi poder, te voy a dar más autoridad, te voy a dar más capacidad, más letalidad para los enemigos, dice el Señor. Yo voy a aderezar mesa delante de tus enemigos y en presencia de los que han tratado de angustiar. Señor, llénala con tu poder en esta noche, Señor. Oh Dios, llénala con tu poder, Dios. Más. Más incluso de lo que ella ha querido, Señor, más. Llénala con tu poder, Dios. Llénala con tu poder, Dios. Esta noche más. Haz más, Señor. Sopla en ella, Señor. Sopla en ella tu llenura y tu poder, Dios. Gracias. Yo te amo mucho, hija. Te amo mucho. Señor, no hay casualidades. Yo en el nombre de Jesús unjo a tu sierva, Señor maravilloso, María Eugenia. Te pido en el nombre de Jesús que tú la toques. El Señor me dice, me agrada tu corazón, dice el Señor. Yo he puesto desde pequeña talentos allí, talentos para la misericordia, talentos para ayudar a los demás, dice el Señor. Ahora quiero que sean libres, dice el Señor. Dígale, Señor Padre. Ay, Señor, por haber sido difícil para mí. A veces decirle no a los demás. Pero yo te pido que me hagas libre. Hazme renuncio a esto. Dame determinación y capacidad. Yo en el nombre de Jesús a todo espíritu de demonio.
Amén, Señor, en esta
estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, Señor. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres Señor, te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres poderoso, Señor. Tienes gran misericordia de nosotros, Señor. Y nos quieres realmente libres, Señor, maravilloso. Te damos gracias. Den un aplauso allá al Señor fuerte. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor bueno. Eres el Señor bueno. Eres el Señor bueno. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Rey de Gloria. Rey de Gloria, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Atamos toda retaliación y venganza. Muerte, calamidad, enfermedad, la atamos y la echamos al abismo. Toda contaminación, toda transmisión espiritual que no es tuya, Señor, la destruimos en el nombre de Jesús. Y todo lo que se haya manifestado, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te pedimos estar en tu presencia, Señor. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas, Señor, y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Cúbrenos con tu sangre, Señor, y llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Inúndanos. Desatamos el Espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento y de sabiduría en el nombre de Jesús. Señor, y pedimos también tu chequina y tu columna de fuego, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libre de todo mal para que no nos dañe. Llévanos a casa en paz y en victoria, en el nombre de Jesús. Y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen, Señor, y pedimos que las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.